Hola querida familia, saludos cordiales, bienvenidos a este debate de altura, de respeto y de grandes argumentos. Hoy con los dos apologistas que nos tienen acostumbrados a debates interesantes porque no han debatido una sola vez, sino ya varias veces con esta. Muy bien, saludo al profesor Frank Enríquez, quien es el primero que va a exponer hoy, y saludo también al profesor Cristian Blanco, quien hoy también nos va a deleitar con sus argumentos junto con Frank Enríquez. Gracias a ustedes por la paciencia. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero los hemos superado por la gracia del Señor. El debate va a ser de la siguiente manera. Nuestro hermano Frank Enríquez tiene 10 minutos para exponer, luego viene Cristian con 10 minutos también para exponer. La siguiente sección es de 10 minutos para ambas partes de refutación y la última sección es muy emocionante. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para hacer un interrogatorio bien profundo, bien candente y tensionante. De hecho, yo que no voy a estar allí ya estoy tensionado, así que va a estar buena la cosa. Muchachos, bienvenidos. Un minuto para cada uno para saludar y presentarse. Bueno, primeramente gracias Natanael por prestar la plataforma. Con gusto. Hace una moderación excelente. Y mi oponente, que será Cristian, también te doy un saludo para ti y vamos a compartir educadamente, ¿no? Tranquilo. Las personas son las que van a sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Cristian, ¿te toca? Bueno, agradeciéndole a todos los que nos están escuchando acá de este interesante debate que llevamos a cabo con Franklin. Esperamos que esté a su expectativa. Esperamos en la gracia de Jesucristo que esto pueda servir para que usted pueda aprender más de las Sagradas Escrituras y aprender siempre de Jesucristo. Así que Dios me les bendiga, y a todos los que están viendo también, tanto en el canal de Natanael Baloyes como en el mío, y como en Griego Apologético de nuestro hermano Franklin. Bendiciones. Sí, señor. Saludos para esos tres canales apreciados de gente muy buena. Muy bien. Tiene 10 minutos el profesor Franklin Enríquez para exponer por qué cree que Jesús es un ser creado. Me dice cuándo comienzo. Ya. Bueno, este tema no es la única vez que lo voy a dialogar, ¿no? Con Cristian. Ya he tenido varios debates sobre este tema. Es un tema muy pilar entre nosotros, los testigos de Jehová, y las personas que creen en la Trinidad, en este caso Cristian. Y quiero comenzar con un texto clásico que a muchos trinitarios no les gusta, que quizás no. Estoy seguro que Cristian va a tener que enfrentarse a este texto, que es muy utilizado por los testigos de Jehová. Estamos hablando de Proverbios 8:22. Y yo he hecho varios estudios. Aquí tengo en este libro que ustedes ven aquí, es uno de los libros, de los tantos libros que he hecho. Y ahí habla acerca de un estudio exegético y morfosintáctico de Proverbios 8:22 al 31. Pero en el versículo 22, lo que me llama la atención es que muchas denominaciones religiosas, y cuando digo denominaciones religiosas me estoy refiriendo a traductólogos que traducen traducciones bíblicas, que son maestros de lo que tiene que ver con la etimología hebrea, griega, utilizan 22 traducciones al español. Y voy a mencionar nada más en español. Inglesas las voy a omitir. 22 traducciones en español que dicen que la sabiduría es creada. No comprendo si ellos dicen que si la sabiduría abstracta de Dios no puede ser creada, si no es eterna, ¿por qué traducen la sabiduría es creada? Como una de las principales Biblias, muy tocada por la iglesia protestante y católica, la Biblia de Jerusalén, dice: en el principio Yahvé me creó. Y ahí cuando vamos al hebreo y vamos a la Septuaginta griega, en el hebreo es caná, el verbo caná, que lo traduce por crear, y el verbo etixen, que en la Septuaginta griega viene de tixo,
que significa crear etimológicamente. Estos dos verbos, tanto en hebreo como en griego. Entonces, la traducción actual, la Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, Universidad de Jerusalén, Castilian, Latinoamericana, Biblia de nuestro pueblo, Martín Nieto, el libro del pueblo de Dios, la Sagrada Biblia, Conferencia Episcopal, la Biblia de Guneman Septuaginta griega, Serafín Daucejo, Biblia Valera actualizada 2006, 2011, 1989, 2015, la Biblia de España, la Biblia hispanoamericana, la Biblia pechita siriaca, traducida al español, la Biblia de Ferrara, la Biblia griega Septuaginta tercera edición, la versión Reina Valera 2006, bueno, ya la mencioné. Todas estas traducciones mencionadas traducen el verbo hebreo caná y el verbo griego etixen, por crear. La sabiduría es creada. Entonces, si Cristo no es la sabiduría, si Cristian defiende que la sabiduría es la sabiduría de Dios, la que se está hablando en todo el contexto del 22 al 31, entonces Cristian estaría en un grave problema de hermenéutica y un grave problema de morfosintaxis hebrea. Porque todas estas traducciones no son editadas por los testigos de Jehová. Ojo, yo las utilizo para refutar los trinitarios, pero estas traducciones, las 22 traducciones al español dicen crear, la sabiduría es creada. Y si la sabiduría es creada, entonces la sabiduría de Dios no es eterna. Después en el versículo 23 y 24 dice que la sabiduría es engendrada. Y ahí aparece otro término hebreo que es el verbo kul, que significa engendrar, nacer, parir, dar a luz. La sabiduría abstracta de Dios no puede ser dada a luz, no puede nacer, no puede ser engendrada, porque la sabiduría de Dios siempre ha estado en Dios eternamente, por toda la eternidad. Así que ahí en Proverbios 8, 22, 23, 24 y 25, todos estos versículos están admitiendo que se está hablando de una personalidad, no de algo abstracto, impersonal. Muy bien. Ahora, Colosenses 1, 15 y 16. Colosenses 1, 15 y 16. Vamos a ver en la morfosintaxis griega, Cristian, y quiero recalcarte esto. En Colosenses 1, 16, no es 15, 16, aparece una preposición que rige un dativo, que es la preposición en, que viene acompañada con un pronombre personal dativo. ¿Por qué esta preposición en es dativa? Porque está acompañado a un pronombre dativo. Por eso que rige un dativo. Las preposiciones en sí no rigen casos. Muy bien. En Colosenses 1:16 dice en auto. La Reina Valera, indiscutiblemente, la de 1960 que utiliza Cristian Blanco, pone en él fueron creadas. O sea, convierte la preposición en una preposición de fuente y de causa. Eso es falso. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos más abajo, la morfosintaxis griega dice que Cristo es el medio, el instrumento, la agencia que Dios utilizó para hacer las demás cosas. Dice, ahí aparece otra preposición acompañado a otro pronombre personal que es dia autu, un pronombre personal de caso genitivo. Entonces, si Cristo es el instrumento, no puede ser la causa. No puede ser la fuente de todas las cosas. Es en medio. Por eso que hay traducciones trinitarias como la Biblia textual, como la versión internacional, muy utilizada por el mundo evangélico pentecostal trinitario, que lo traduce por medio de él, las dos veces. La Biblia textual y la versión internacional, que no son de los testigos de Jehová, en Colosenses 1:16 dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Tanto en la preposición dativa en auto y tanto en la preposición instrumental dia auto con genitivo. Así que no hay manera de que Cristian hoy podrá demostrar en Colosenses 1:16 que Cristo sea la causa de la creación. No, Cristo es el instrumento, el medio, el agente intermediario que Dios utilizó para hacer las cosas. Es el ayudante, el obrero maestro de Proverbios 8:30.
el arquitecto, según la Biblia de Jerusalén, Proverbios 8:30, que aparece el término Amón para arquitecto. Cristo es el ayudante en Colosenses 1:16. Ahora, en el 15, la palabra primogénito es protótocos, parses tiseo. Protótocos, este adjetivo nominativo masculino, indica que todo primogénito es nacido. Hoy, Cristian Blanco tendrá que demostrarme un solo caso donde a todos los primogénitos se exceptúa de ser creado, se exceptúa de ser nacido. Todo primogénito, tanto seres humanos como animales, incluyendo a Cristo en Colosenses 1:15, y incluyendo Apocalipsis 1:5, que es el primogénito de los muertos, todo primogénito, escuchen, todo primogénito de Génesis y Apocalipsis, en todos los casos, es nacido. No hay ni un caso donde primogénito sea eterno. Hoy, Cristian, tendrá que darme un solo texto donde protótocos, primogénito, no tenga principio, no tenga comienzo, no tenga origen. No existe ningún ejemplo. Muy bien, no sé cuánto me queda. Minuto y medio te queda, Frank. Un minuto, muy bien. Vamos ahora a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 es otro texto, va a ser otro texto que tendrá que luchar, tendrá que explicarlo muy bien Cristian Blanco. Miqueas 5:2 dice que sus orígenes es de tiempos antiguos. La interlineal evangélica Ricardo de Cerny, de 4 tomos, que Cristian la conoce muy bien y todos los trinitarios la utilizan. Ahí aparece un término hebreo que es Mosach. Y la palabra Mosach significa origen, punto de partida, no eternidad. O sea que las traducciones, como la Reina Valera, como todas las traducciones que yo he mencionado, dicen salidas o origen. Entonces, ¿cómo Jesucristo va a tener origen? Si Cristo es de la eternidad a la eternidad. Bueno, quizá Cristian Blanco diga que ahí origen se está refiriendo al origen del vientre de María. No. Ahí está hablando que sus orígenes es de tiempos antiguos, según la interlineal de Ricardo de Cerny, que es Olán. Así que hay muchas traducciones que dice tiempo remoto, tiempos antiguos. Hasta aquí. Muchas gracias, profesor Frank. Profesor Cristian, tiene 10 minutos para demostrar por qué usted cree que Jesús no es un ser creado. Una pregunta antes de iniciar. ¿Debo decir mi presentación o es refutación? Según lo que explicó Frank, es presentación y luego vienen las refutaciones. Vuelvo a comenzar el tiempo. Tiempo ya. Inicio. En este debate, mi propósito, como es bien sabido, es demostrar que de acuerdo a las Escrituras, Jesús jamás fue ni creado ni engendrado en el cielo como primer aspecto. Con lo cual, si mi contrincante intenta probar que yo crea que Jesús fue engendrado antes de su encarnación, pues pierde el tiempo, ya que yo no creo eso en lo absoluto. Yo no creo que Jesús haya sido ni engendrado en la eternidad, ni creado. Dejando el punto bien en claro, comenzaré indicando que es imposible que lleguemos a la conclusión de que Jesús es un ser creado por las siguientes razones. La razón número 1 es que la Biblia muestra que Jesús no es un ser creado. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, todos los seres celestiales le atribuyen tanto a Dios el Padre como al Cordero la honra, la gloria, todo el poder según el texto sinaítico y la adoración de todo lo que está creado en el cielo. Ese todo es absoluto porque no solo incluye a los seres celestiales, sino terrenales y debajo de la tierra. Eso indica un todo absoluto. Ahora, esta declaración que todo lo creado le adore a Dios, es interesante notar que si el Cordero que estaba a la diestra del trono de Dios fue creado, ¿por qué no se unió en adoración con los demás seres creados? Si era un ser creado. No le tendría que haber atribuido adoración al que está sentado en el trono, puesto que la Biblia dice que todo lo creado. Entonces, si el Cordero no le atribuyó en ese momento adoración, es claro
de que se exceptúa al Cordero, porque el Cordero no es un ser creado, ¿verdad? Si lo fuera, se hubiera unido con las demás criaturas de Dios en adoración. Razón número 2, Pablo afirma que él es el creador, no un ser creado. En Colosenses 1:16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. En cambio, la versión del Nuevo Mundo le pone la palabra otras, que no aparece en el texto original. No aparece la palabra griega, ni heteros ni haios. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo es la única entre miles de versiones que no utiliza la palabra otro ahí. Pero dice la Sagrada Escritura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, como dice Franklin, por medio de él y para él. No dice y para el Padre, no, y para él. Que eso lo tendrá que explicar Franklin, por qué el apóstol Pablo dice que todo fue creado, no solo por medio de él, como él dice, agente, sino también para él, en lugar de decir para Dios. Colosenses 1:17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas consisten o subsisten por él. Es decir, que ninguna cosa se mantendría en pie si Cristo no existiera. De manera que no solo es autoexistente, sino también es autosuficiente para sostener todas las cosas. Y solo un ser todopoderoso puede sostener todo, las cosas en sí y en orden. De modo que Jesús, aquí el apóstol Pablo no lo presenta como un ser creado, sino como un creador. La razón por la cual la mayoría de cristianos adoramos a Dios es porque Él se describe en las Sagradas Escrituras como creador. Y no puede haber otro creador, porque entonces la evidencia bíblica de que solo se le adora a Dios por ser creador sería incongruente con una teología donde un ser que no es Dios también crea. Es absurdo. Claro que mi contrincante dirá que uso el término primogénito, que siempre se usa dicho término como parte de un grupo y que no se exceptúa del grupo. Mi propuesta ante este hecho es que Jesús es mencionado como primogénito hasta su encarnación. Él mismo ha dicho en su exposición que primogénito siempre se refiere a un ser nacido. Yo no sé cómo él va a probar que Dios pudo haber parido a Cristo. Porque la palabra primogénito significa nacer de un parto. ¿Acaso Dios se preñó en el cielo para poderlo parir? Porque el término significa nacer de un parto. No le puede dar otro sentido que no sea el que tiene la expresión primogénito. De manera de que si siempre se refiere a un nacido, entonces, ¿cómo pudo ser primogénito de la creación? O el primero en ser parido si no habían criaturas para que lo pudieran parir. Mi contrincante se ha metido en un gran problema, pero él no se da cuenta de ese asunto y hoy vamos a tratar de aclararlo, a ver si lo puede aclarar. Ahora, yo considero que el término primogénito, unigénito, hijo de Dios y todo lo demás son títulos que él ha obtenido en su encarnación, no antes de su encarnación. Mi contrincante no podrá probar que Cristo se le llama hijo de Dios antes de haberse encarnado. Así que tiene él una propuesta gigantesca para poderlo demostrar. Mi postulado es que Cristo llegó a ser hijo de Dios hasta que se encarnó como las demás criaturas de Dios que tienen una naturaleza creada. Pero yo considero que lo único creado de Cristo fue solamente su naturaleza humana, no su estado divino. ¿Por qué creo esto? Por la razón número 3. Juan 1:1 indica que Jesús ni fue creado ni fue engendrado. En el capítulo 1 de San Juan se usa un término para hablar de aquellos seres de los cuales fueron formados o llegaron a existir. Este verbo es egéneto, que quiere decir fue hecho, llegó a existir. En el verso 3 dice que todas las cosas llegaron a existir por medio de él. El verso 14 dice que la palabra o el logos llegó a ser carne y se utiliza el término egéneto, que significa aquella expresión que se utiliza para seres que han sido creados, pero hasta su encarnación. De manera que lo único creado por a Jesucristo fue su estado humano, no en su estado divino. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 no utiliza el verbo egéneto en Juan 1:1, sino que utiliza un verbo imperfecto, hein, que indica una existencia anterior al principio. De manera que dice, en el principio ya existía el verbo, no dice, y fue hecho,
o fue creado. Ese término no lo utiliza San Juan en el verso 1. De manera que si la palabra estaba con Dios, tuvo que haber estado en la eternidad. Y eso indica, según la sintaxis, que no hubo un solo momento en que la palabra o el logos no dejara de estar con Dios. No hubo un solo instante, ni un solo momento, ni un solo tiempo. Si fuese así, o utilizaría el término primogénito o engendrado en Juan 1:1, o utilizaría el verbo egéneto. Mi contrincante tiene que demostrar que en Juan 1:1 se expresa que Jesús fue creado, lo cual es imposible. Ahora, la cláusula C dice que no solamente estaba con Dios, sino que cualitativamente por la posición del predicado nominal, y no solamente porque la palabra Theos antecede no solo al sujeto, sino también al verbo, es demasiado enfático como para ser indefinido. Mi contrincante sabe que la traducción del Nuevo Mundo lo traduce de manera indefinida cuando es cualitativo. O un cualitativo no puede ser indefinido, es difícil, o es indefinido o cualitativo según la regla que ha planteado Wallace. Y claramente estamos hablando de un predicado nominal cualitativo, y según el mismo libro que editó la Watchtower, que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, dice que debe de ser entendido que lo que era Dios lo era también el Logos, de manera que si Dios era eterno, lo es también el Logos. De manera que si Dios es todopoderoso, lo es también el Logos. De manera que si Dios es increado, lo es también el Logos. De manera que si Dios no es engendrado, lo es también el Logos. De manera que nadie puede estar con Dios en el pasado del principio sin ser eterno. Y lógicamente esa razón en el inciso C de Juan 1:1 lo da a entender de que el Logos tuvo que haber sido eterno y ser autoexistente igual que el Dios con el que estaba para poder haber estado con él desde que iniciara el principio. La razón número 4. Isaías afirma por inspiración divina que Dios no formó Dios alguno ni antes ni después de él. El problema del jehovismo es que no respeta el principio de no contradicción bíblica, porque mi contrincante dirá que sí existieron dioses creados después de él, lo cual Isaías está mintiendo, en lugar de concentrarse de explicar el problema de la contradicción que podría formar si él sostiene un postulado tal. La explicación lógica es que esos dioses no son ontológicamente Dios. Para nosotros, como dijo Pablo, esos dioses son dioses falsos. Pero en la categoría de Dios verdadero, solo pueden estar aquellos que tienen las cualidades divinas, porque nosotros vemos la deidad como una cualidad, una categoría, y entre esas categorías está el Padre y está el Hijo. De lo contrario, entonces, entraría en un punto de contradicción bíblica, lo cual violaría el principio de no contradicción de las Escrituras. ¿Y cuánto tiempo me queda, Nata? Cuando yo entre es porque faltan 30 segundos, te quedan 20 segundos. Ok. Ahora bien, sé que hay muchas cosas por explicar, pero no son nada de lo complicado que Franklin imagina, siendo que yo no considero que Jesús no haya sido ni engendrado, ni haya sido creado. Por tanto, para mí, Jesús no es hijo de Dios antes de venir a este mundo, sino hasta su encarnación. Cierro el micrófono. Muchas gracias. Hemos agotado la primera etapa del debate. Vamos a la segunda etapa, que consiste en refutaciones. Le toca el turno al profesor Frank Enríquez en este momento. Tiene 10 minutos. Muy bien. Con el mayor respeto se merece Cristian. Parece que Cristian no sabe morfosintaxis y etimología. ¿Y por qué razón? Él utiliza Juan 1:1 para admitir que el verbo imperfecto en, escuchen esto, el verbo imperfecto en el principio, el verbo, o sea, la palabra existía o era. En algunas traducciones significa atemporal, eternidad. Eso es falso. Falso. Cristian, falso. ¿Sabes por qué? Porque en Juan 8:44, ese mismo verbo en que aparece 3 veces en Juan 1:1, cláusula A, B y C, se le aplica al diablo. Dice que el diablo existía, verbo imperfecto en homicida. Era homicida. Entonces, el diablo no fue creado, no tuvo principio, no tuvo un origen.
Ahora, ¿cómo tú vas a lidiar Juan 8:44, la morfosintaxis griega, el verbo en, y contrastarla con el verbo en Juan 1:1? Estamos viendo, Satanás es el diablo, no creado eternamente, junto con el Hijo, no creado eternamente. Entonces hay dos dioses. Qué casualidad que el diablo se le llama el Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4. En 2 Corintios 4:4, Satanás es el diablo, es Dios y es eterno. Porque el verbo en se lo aplica ahí en Juan 8:44. Entonces, ¿de qué forma vas a destorcer esto? Me gustaría que destruya este argumento que yo te estoy mostrando. El diablo es eterno. Juan 8:44. Juan 8:44. Otra cosa que dijo Cristian en Apocalipsis 5:13 dice todo creado, y él dice que la palabra panta es absoluto. De verdad que me dejaste impresionado, Cristian. Si tú dices que panta en Apocalipsis 5:13 incluye que todo lo que está en el cielo es creado, el Padre es creado. Cristian, si el Hijo no es creado, o sea, si el Hijo dice todo lo creado en el cielo, ¿qué cosa es todo lo creado? Todo, ¿verdad? Como tú dices, es absoluto. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son creados. Porque habla que en el cielo todo lo creado. Es que la palabra panta no incluye a veces totalidad. No incluye totalidad, y te lo voy a demostrar con otros textos en la interrogación. Muy bien. Cristian dijo que en Colosenses 1:16 no aparece la palabra otra. Yo tengo traducciones trinitarias que la palabra panta es traducido por las demás cosas y otras cosas. Pero hasta más, la Biblia del oso tuya y la Biblia del cántaro tuya, 1569, 1602, introduce la palabra están 4 veces y no aparece en el griego. Entonces, ¿qué derecho tienes tú criticar la traducción del mundo que pone la palabra otra entre corchetes cuando realmente la palabra panta incluye la palabra otra en varias traducciones trinitarias, como la de Dios habla hoy, la Biblia textual, la Reina Valera actualizada? La palabra panta puede ser traducido como todas las demás cosas o todas las otras cosas. Aquí tengo la artillería pesada guardada, y por si tú me quieres pedir un caso, tengo 50 casos donde panta implica otra. Lo tengo aquí guardado aquí. Entonces, también dijo que en Juan 1, él dijo que en Juan 1:1 de la tercera cláusula, el verbo era Dios, o el verbo era un Dios, porque si lo que es el Hijo es el Padre. Tú sabes muy bien que el término nominativo que aparece ahí, el sustantivo nominativo, es cualitativo y atributivo. Es un atributo. Hay traducciones como la Biblia, la Biblia Nazarena, Israelita Nazarena, pone poderoso. Es que la palabra Seos, la raíz primaria de significado semántico, es poderoso. También la palabra Dios, Elohim, puede implicar también a jueces, a ángeles. Y eso lo dice el Strong, el tuyo, el Strong, la concordancia Strong trinitaria, lo afirma. Así que Cristo era poderoso o era un Dios. Como atribución, es atributo. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Poder. Cristo es poderoso, como los ángeles son poderosos. En el Salmo 138:1, Salmo 97:7 y Salmo 8:5, tú sabes muy bien que el término Elohim se le aplica a los ángeles. El Salmo 138:1 dice que Dios está en la asamblea de los Elohim. Es que los ángeles son dioses como función, es funcional. No es que sean dioses verdaderos. El único Dios verdadero en Juan 17:3, la expresión mono, seos, alesinos, se le aplica al Padre, no al Hijo. Y eso es una de las preguntas que te voy a hacer a ti. Si Cristo es el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, y que no es increado, tú me tienes que demostrar a mí en el griego que la palabra mono, o sea, mono, seos, alesinos,
único Dios verdadero se le aplique exclusivamente a Cristo. Y ni me vaya, ni se te ocurra, Cristian, mencionarme 1 Juan 5:20, porque 1 Juan 5:20 no pone la palabra mono. Único Dios verdadero. Y eso es una discusión de 1 Juan 5:20, es otra discusión morfosintáctica sobre el pronombre demostrativo de segunda persona, juntos, ahí en la doxología. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. También él dijo de Isaías 43, que antes de mí no fue formado ningún Dios. Bueno, los ángeles no te lo dejan. Ah, porque te conviene que diga Isaías 43, 10 al 13, antes de mí no fue formado ningún Dios y después de mí no lo habrá, porque como Jesucristo se le aplica el título Dios poderoso en Isaías 9:6, Cristo es Dios. Bueno, es esa misma psicología, esa misma filosofía que tú estás utilizando conmigo, yo te la voy a utilizar con los ángeles. Antes de mí no fue formado ningún Dios y después no lo habrá. Entonces los ángeles es de la misma sustancia, esencia y naturaleza, coiguales con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no hay una trinidad, hay millones de trinidades en el cielo, porque hay millones de ángeles, donde dice que Dios está en la asamblea de los dioses, ángeles. Cuando vas a la Septuaginta griega, no dice Elohim, dice angelo, angeloi, en plural. Sustantivo, nominativo, masculino, plural. Entonces, ¿de qué forma tú te vas a zafar ahora? Porque ahora estás metido en una enredadera, en un pantano que no puedes salir de ahí. Porque donde quiera que te muevas, si vas para Proverbios, jaque mate. Si te mueves, si mueves el rey para Colosenses, jaque mate. Y si lo mueves para Miqueas 5:2, es jaque mate, porque ustedes los trinitarios tienen solamente 3 textos donde dicen que Cristo es eterno. Miqueas 5:2, Juan 1:1 y Colosenses 1:16. Más ninguno. No hay forma. Entonces, creo que mencionaste Juan 1:3, pero es que en Juan 1:3 ahí no aparece la preposición en de causa, sino día de medio. Juan 1:3 aparece la preposición día. Tú tienes que enseñarme en Juan 1:3 que ahí aparece la preposición en, de causa y de fuente. Pero no obstante, cuando vas a 1 Corintios 8:6, ahí te metes un problema más grave todavía, porque en 1 Corintios 8:6 dice que en él, en el Padre, proceden todas las cosas, no del Hijo. Y ahí es ek hu, la preposición de causa, que es una epsilon y una si en la gramática. Proceden todas las cosas. Yo necesito que tú me busques un texto donde a Cristo se le aplica, así como el Padre en 1 Corintios 8:6, ek hu, que Cristo sea la fuente de todas las cosas. No existe ningún texto. No existe donde la preposición ek se le aplique a Cristo. Si tú me buscas un texto donde la preposición ek se le aplica a Cristo, yo dejo de ser testigo de Jehová. Pero si tú no la encuentras, ¿te harías tú testigo de Jehová? Eso es un reto que te voy a hacer aquí. Creo que ya, ¿no? No, te quedan 30 segundos. Bueno, muy bien, sigo. Entonces, 1 Corintios 8:6 es un texto súper problemático para los trinitarios. No hay forma como los trinitarios puedan refutar ese texto, porque el texto dice que todas las cosas, panta, más la preposición ek, de causa y de fuente, hu, con este pronombre que viene acompañado, viene del Padre, no del Hijo. Y si vamos a la morfosintaxis griega, abajo dice, y hay muchos señores, pero hay un solo Señor mediante él. No dice la causa de él. Tiempo. Bueno, les recuerdo, cuando yo entre es porque faltan 30 segundos, muchachos, para que sepan. 30 segundos, cuando entre. Muy bien, vamos a la parte de refutaciones por parte del profesor Cristian. Muchas gracias, profesor Franklin. ¿Me dices cuándo comienzo, Cristian? Voy a hacer a ver si puedo. Es muchísimo lo que ha hablado Franklin y vamos a ver cómo lo hago en tiempo récord. Vamos pues. Tiempo. Comienza. Ok, Franklin había dicho en su primera presentación que Proverbios 8:22 dice que hará un análisis morfosintáctico y tiene muchos escritores que mencionan que hay 22 traducciones al español que dicen que la sabiduría es creada. Pero también hay muchas traducciones al español que dicen que la sabiduría Dios la poseía.
De hecho, tenemos también la Vulgata Latina de Jerónimo que dice poseía. También tenemos por lo menos los textos griegos, tanto de, por ejemplo, la Septuaginta, sí es cierto, dice que tisios. Pero también hay otros textos griegos antiguos que no dicen que tisios, sino que tomai, que quiere decir poseer. Y también tenemos traducciones, muchas, por cierto, muchas, que dicen me poseía. Ahora, ¿por qué razón? Porque yo no considero que la sabiduría, y le debo decir a Franklin, que la sabiduría sea Jesucristo, porque la sabiduría es una personificación, y ese es el problema del jehovismo, que toma muchos textos, muchas prosas, y las tratan de interpretar, lo cual es un error porque estamos hablando de poesía hebrea. Y en la poesía hebrea hay muchas figuras de lenguaje, entre ellas está la prosopopeya o la personificación. En este caso, la sabiduría es una personificación de un atributo divino. ¿Por qué? Porque la sabiduría, según el mismo proverbio, dice que tiene una hermana y habita también con la cordura. Si la sabiduría es Cristo, ¿quién es la cordura, Franklin? Por cierto, dice que la sabiduría tiene una hermana y es la inteligencia. ¿Quién es la inteligencia? ¿Con quién compararemos la inteligencia? Con María. Entonces, Franklin, tú tienes que estar claro. Es una personificación. Primero, es una mujer. Jesús no es una mujer. Es una mujer que clama en las calles, clama en las plazas junto con la cordura y con su hermana la inteligencia. Y dice, y te voy a decir que es un sujeto abstracto. ¿Por qué? Porque dice que el temor de la sabiduría, el principio dice que la sabiduría es el temor a Jehová y que debemos adquirirla. Ese mismo verbo que tú dices, caná, que aparece en Proverbio 8:22, también aparece en otros pasajes del mismo proverbio. Por ejemplo, dice que nosotros debemos de adquirir sabiduría. Y el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, según Proverbios 9:10. Tú no puedes adquirir una persona. No se puede adquirir una persona. Se puede adquirir cualidades, cosas, pero no personas. Y en la mayoría de usos de proverbios, solo de proverbios, el verbo caná no se traduce por crear. Se traduce por adquirir, se traduce por poseer. Y hay dos ejemplos que aparecen con ese mismo verbo caná hebreo. ¿Ya? Además, también tenemos lo que es los escritos judaicos. Por ejemplo, tenemos la interpretación judía del Proverbio 8:22 en la Midrash de Génesis 1:6 y en la Mishnat Avot del 6:10 y en el Talmud babilónico de la P54A y de la página 265. Dice que la sabiduría se interpreta como una referencia a la Torá o a la ley de Dios. Nunca se interpreta con referencia al Mesías. Ningún apóstol ha citado una oración de proverbios para decir que eso es mesiánico. Citaron Isaías 53, citaron muchos pasajes de los Salmos, pero ninguno de Proverbios 8. Y tratar de decir que si se cita es inferirlo, pero no hay una cita de una oración directa a Proverbios capítulo 8. El doctor Kenneth Cancer señaló: la sabiduría de Proverbios 8 es mejor entendida como una personificación del atributo divino de Dios, que ejerció en la creación de todas las cosas, el cual desea impartir a los hombres para guiarlos por una vida de justicia. Eso lo dice Barker en Diccionario Teológico, página 554. Entonces, yo no tengo por qué estar peleando si fue creada, si no fue creada. Es absurdo que la sabiduría tenga que ser creada, porque diría que parte de los atributos divinos de Dios carecía de sabiduría o tenía que producirla. Dios no necesita producir sabiduría, Dios le pertenece. Por eso la mayoría de traducciones bíblicas, incluyendo la Kadosh, la Biblia Kadosh, lo traduce como poseía, que es una Biblia hebrea. Entonces, Franklin, yo no tengo por qué estar debatiendo un asunto absurdo, porque para mí la sabiduría no es Jesucristo. La sabiduría es una personificación de una de las cualidades innatas de Dios, que es una cualidad divina. Yo no creo que sea creada porque Dios siempre la tuvo. De lo contrario, no sería Dios. Si le faltara algo, no sería todopoderoso. Ahora, Franklin también habló acerca de algunos aspectos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, pero
no nota que también dice y para él. No dice y para Dios, dice y para él. Las cosas por medio de él fueron hechas, pero también para él. Ya, es el sujeto principal de esa creación. Ahora me dice que algunas Biblias han puesto la palabra, ¿cuál era la palabra? La palabra está, ¿verdad? Las cosas que están en los cielos y en la tierra, dice que como fueron injertados, entonces ellos tienen el derecho de ponerlo. Pero, Franklin, según la sintaxis, hay ocasiones en que los verbos, aunque no estén, se entienden de manera tácita. Su traducción debe ser traducida porque lo exige la traducción. Pero el problema es que la palabra otros no aparece ni por asomo. Existe en el texto griego la palabra otros, no aparece en Colosenses. Y hay que ser honesto con esto. Y cuando tú me mencionas ejemplos donde aparece la expresión los demás o los otros, esto siempre se refiere a personas. ¿Ya? Las demás. Y eso lo sabe uno cuando estudia griego básico de principiante. Pero en este respecto no se puede colocar porque está hablando de un todo absoluto, de un todo creativo, y no aparece desafortunadamente la palabra otro. Ahora, decía también que el verso 15, la palabra primogénito es protótoco, tiene que demostrar un solo caso donde se exceptúa de ser nacido. Franklin, tú me estás diciendo que Cristo fue creado ex nihilo, o Dios lo parió, porque eso es protótipo, ¿no? Nacer de un parto. O Dios lo parió. O esa creación, para que Cristo formara parte de esa creación, tuvo que haber primero una matriz humana para que lo hubiera parido. Mi posición es que la palabra protótocos es un título que Cristo adquiere después de su encarnación, porque es el único caso donde Cristo nació de un parto. Tú tendrías que demostrar que Cristo, antes de venir a la tierra, nació de un parto por otra criatura humana, porque tú crees que el término es partitivo, es una parte de esa creación. Pero esa parte de esa creación no nace en ex nihilo, sino que debe salir de un parto. Por tanto, tiene que haber una criatura que le anteceda para que él pueda nacer de un parto. Y tú dices que si esa palabra siempre se refiere a que se debe exceptuar de un grupo, entonces, si Cristo dice que es el primogénito de los muertos, no de los que resucitan, de los muertos, porque no dice primogénito de la resurrección, sino primogénito de los muertos. Tiene que ser el primer ser que haya sido muerto. Y antes de que muriera Cristo, Adán había muerto, muchos seres humanos habían muerto. Desde mi punto de vista, el término primogénito también es de preeminencia, no necesariamente de tiempo en que tuvo que haber nacido primero, no, de preeminencia. Porque a Israel Dios le llama mi primogénito. A David, siendo el octavo hijo de Isaí, le llama mi primogénito. De manera que primogénito no solo tiene el sentido de nacer primero, sino él tiene el sentido de preeminencia, de importancia. De manera que Cristo es el primogénito de la creación porque fue el primer ser, o el ser más importante que nació de un parto. Y eso solo que ocurrió en su encarnación, no en su preexistencia. Ahora, yo no tendría que probarte nada, más bien el que tendría que probar aquí que Cristo nació de un parto antes de venir aquí, de una criatura, antes de venir a este planeta, eres tú, no yo. Porque tú dices que siempre se refiere a un nacido, y un nacido lógicamente de un parto. Entonces te toca a ti demostrar, no a mí, a ti, de que Cristo nació de un parto antes de venir a este planeta. Porque protótipo significa eso, ¿no? Nacer de un parto, haber sido engendrado de un parto. Nacer. No crear, nacer. Ahora, me dice que con relación a Juan 1.1, con relación a la tercera cláusula, dice de que Juan 1.1 prácticamente dice que el verbo heim no significa eternidad. Yo nunca he dicho que significa eternidad, Franklin. El detalle es que en Juan 8.44, yo quiero que notes que no es la misma formación sintáctica de Juan 1.1. Porque en Juan 8.44 aparece el término desde, que no aparece en Juan 1.1. De manera que hay un punto del principio, desde el principio, quiere decir, del principio para acá, que no aparece en Juan 1.1. Bueno, me quedé corto. Muchas gracias. Vamos a la sección más candente, 10 minutos por parte del hermano Franklin Enríquez para interrogar
a el hermano Cristian. ¿Me dicen cuándo comienzo? Sí, ya. Ok. Tienes que encender el micrófono, Cristian. ¿Ya? Sí, sí, cuando me dijiste, entonces vuelvo a comenzar el tiempo. Sí, dale. Bueno, dale. Cristian, según lo que tú acabas de firmar hace un poquito, en Juan 8:44 aparece la preposición apo, ¿verdad? Desde el principio. Quiere decir que no es la misma estructura gramatical morfosintáctica de Juan 1:1. ¿Es cierto eso? Sí, O sea, es la cierto. expresión desde el principio significa que el diablo tuvo principio, ¿no? No es lo mismo, Franklin. Es que hay dos preposiciones totalmente diferentes. En Juan 8:44 es apo, que quiere decir desde, pero es un desde Ya. lejano, porque apo significa un desde lejano. Es decir, desde el principio, del principio para acá. Pero el problema es que en Juan 1:1 se encuentra la preposición en. Y en Ya. quiere decir en el principio, es decir, ya existía. Y ese verbo imperfecto tiene Muy que ser bien. anterior al Muy bien, principio. muy bien. Tú puedes leer Primera de Juan rápido, 1:1. Ahí Cristo dice que es desde el principio. Ahí aparece apo arges. Sí, sí, me lo puedes leer para poderlo entender. Bueno, ahí dice ongen. Ahí aparece el verbo imperfecto, activo indicativo de tercera persona singular, apo arge. Cristo es desde el principio. Entonces Cristo es creado. ¿Cierto o no? Necesito verlo. Primera de Juan 1:1. Búscalo Necesito ver el rápido. pasaje. Primera de Juan 1:1 Primera de dice, Juan 1:1. dice el que era desde el principio o lo que era desde el principio. Todos los trinitarios dicen que ahí se está hablando de Cristo. Entonces Cristo es creado, tuvo un principio. ¿Cierto? Mira, ¿no? tendría que ver el texto, si me da tiempo para poderlo ver. Sí, pero tiene que ser rápido, acuérdate del No sé si paran interrogatorio. el tiempo. Sí, pero necesito ver el texto. Y para Yo el te voy a tiempo decir ahí, algo por favor. simplemente. Sí, claro, para el tiempo un momentico. Está parado el tiempo para que lo busque. Dale. Búscamelo en el griego. Espérame un momento. Tengo un problema, está lenta esta computadora. Lo voy a buscar en el internet. Juan 1:1. Veo, primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. ¿Cuál estaba haciendo desde el principio? Está hablando de Cristo. Déjame ver. Entonces Cristo es creado. Según la morfosintaxis de Juan 8:44 aplicado al diablo. ¿No lo encuentras? No, y estoy cargando, es que el internet está lento. Si me das un momento. Déjame ponerlo en pantalla aquí para que la gente vayan viendo la expresión. Mira aquí. A ver, déjame ver si se ve. No, creo que no se ve. Sí, sería bueno que la presentes ahí. No se ve. Porque tengo el... Si no lo encuentro, seguimos. Pero yo te estoy diciendo verdad. No te estoy mintiendo ni te estoy diciendo nada. Ahí aparece Joen Apajarges. Aparece un pronombre relativo acusativo singular neutro, seguido al verbo imperfecto activo indicativo de tercera persona singular, la preposición apo, que ríe un genitivo, sumado a arge, que es un sustantivo genitivo singular femenino.
cual estaba haciendo desde el principio. Así que Cristo tuvo un principio, es creado, igual que Satanás y el diablo. No, no creo eso, Frank. Yo estoy analizando el texto y el principio al cual se refiere, sí, es el principio de testificación, lo que hemos visto. No. O sea, la traducción podría ser lo que hemos visto, lo que hemos oído desde el principio. No está hablando del principio de la existencia de Jesucristo, sino lo que ellos están testificando desde el comienzo, desde lo que ellos vieron y escucharon. Eso es lo que veo. No, todas las traducciones. Muchachos, ¿puedo volver a comenzar el tiempo? Sí, ya. Sigan. O sea, mira claramente, dice, lo que hemos visto y lo que hemos escuchado desde el principio, de lo que vieron nuestros ojos, el cual vimos y las manos de nosotros palparon acerca de la palabra de vida, es decir, desde su experiencia, pero está hablando del principio de la experiencia de los apóstoles, no está hablando del principio de la existencia del verbo, del logos. Entonces, esto no funciona, Franklin, esto no te sirve. Tú me puedes decir Jos, el Jo que aparece y Jos no es un pronombre primitivo. Primitivo. Relativo. Relativo, ¿no? sería. Sí. Ajá. Y no significa quién como persona. ¿Sí o no? Sí, pero la persona encarnada es Jesucristo. O sea, mira, el texto está diciendo lo que hemos visto desde el principio. Eso lo dice la Reina Valera. En otras traducciones dice quién como persona. Sí, porque están hablando de la persona de Jesucristo. Entonces, ellos están hablando escúchame, están hablando desde su experiencia de testificación, lo que ellos te lo dejo de tarea. lo que ellos vieron, lo que ellos palparon. ¿Cuándo? Te hago la pregunta. ¿Cuándo fue que lo vieron y lo palparon? No puedes preguntarme. No puedes preguntarme. No, es que es una expresión retórica. Yo no te estoy haciendo la pregunta, yo mismo estoy contestando. Bueno, voy a hacerte otra pregunta. Están hablando desde el principio de su experiencia, desde que vieron a Cristo. Ok, está bien. Proverbios 8:22. Las 22 traducciones que te mencioné, ¿son corruptas? ¿Son falsas, sí o no? Que pone crear. Tu Biblia. ¿Cómo corruptas? ¿Son corruptas? No creo que haya alguna traducción corrupta, Franklin. Simplemente puede haber una traducción. ¿Están mal traducidas en Proverbios 8:22? El verbo ganar por creer. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, ¿está mal traducida? Me lo preguntas de manera personal. Sí, personal. ¿Está mal traducida? Bueno, entonces, claro, te voy a decir desde mi punto personal. Desde mi punto personal, siendo que es una personificación, sí, porque pareciera que Dios no hubiera tenido sabiduría, tenía que crear. Es absurdo. Ok, o sea, para ti, las 22 traducciones que yo te mencioné están mal. ¿Sí? En el 22. ¿Están mal? ¿Sí o no? Muchas de ellas la traducen de la Septuaginta, Franklin. El problema de la Septuaginta es que que muchas veces se aleja del texto hebreo. Pero escucha, yo te puedo dar ejemplos, por ejemplo, si están mal, ¿sí o no? Es mi pregunta. Yo no estoy hablando de la Septuaginta. ¿Están mal, sí o no? Las 22, ¿están mal? Ya lo respondí, Franklin. La razón es obvia. No. Dirían que Dios no tuvo sabiduría y la tuvo que crear, tuvo que fabricar. No, pero yo quiero que tú me digas, ¿están mal o están bien? Con tus propias palabras, no tengas pena. De mi punto de vista, sí, porque se apoyan en la traducción errónea de la Septuaginta de 8:22, sí. Muy bien, muy bien. En el versículo 24 y 25 dice que la sabiduría es engendrada. ¿Puede la sabiduría ser engendrada? Según la Reina Valera, la tuya, del 60. ¿Cómo es la pregunta? Proverbios 8, 24 y 25 dice la sabiduría, yo fui engendrada ante los abismos. ¿La sabiduría de Dios puede ser engendrada si es eterna? Como pensamiento poético, sí. Cuando empezó a crear, tuvo que hacerlo con inteligencia y con sabiduría. Dios crea con inteligencia y sabiduría. No, es mi pregunta. Franklin, en sentido poético, no literal. El problema tuyo es que estás literalizando una poesía hebrea. Y eso es un error fatal. Bueno, explícame, ¿por qué es engendrada en la poesía hebrea? ¿Por qué es engendrada? Engendra la idea desde que aparece el primera motita creada. Porque Dios
crea con inteligencia y con sabiduría y afirmó los cielos, dice Proverbio, la Biblia. Entonces, ¿cuándo es que comenzó a actuar la sabiduría y la inteligencia? Desde que Dios empezó a crear con inteligencia y con sabiduría. Pero eso es parte de una expresión hebrea. En la literatura existen figuras de lenguaje como hipérbole, personificación, prosopopeya y todo lo demás. El problema es que te estás apoyando de una poesía hebraica. Tienes que presentar un texto literal, no irte a la poesía, porque es como que yo interprete que la luna tiene ojos o tiene boca o tiene sangre. Muy bien, ya. Ajá. Ahora, ya que tú dices que Proverbios 8:22 es una poesía, Juan 1:1 es una poesía, una prosa, No, porque ¿sí o no? No, porque es una afirmación histórica. No, es una prosa. Es una prosa. ¿Sabías que las literaturas de los trinitarios dicen que es una prosa? Porque tiene rima. ¿Sabes qué son una rima en la poesía? Mira, Franklin, es muy diferente porque está describiendo quién es el Pero Logos. ¿es una poesía, ¿Okay? sí o no? Respóndeme nada más, ¿sí o no? Es una poesía. Juan 1:1. ¿De dónde sacas que es una poesía? En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es una rima. No necesariamente. Bueno, las literaturas busca información que dice que es una poesía. Muy bien, no, está bien. Ajá. La palabra logos es personal. Escucha, ¿es personal o impersonal? En Juan 1:1. ¿Es personal o impersonal? Sí. ¿Tú no crees que Cristo sea un ser impersonal? La palabra logos es un nombre, porque aparece en Apocalipsis 17, dice el logo. Aparece en su muslo el nombre, ese es un nombre. ¿El logo se personifica ahí en Juan 1:1, sí o no? No, no es una personificación, es un nombre, Franklin. Logos, entonces ¿es personal o impersonal? Lógico, o sea, si es el nombre de una persona. Personal. ¿Cómo hacen impersonal? ¿Logos es un nombre propio? Sí. Sí. Porque aparece así en Apocalipsis cuando Jesús aparece con sus ejércitos a caballo. Y dice que este se llama la palabra de Dios, el verbo de Dios. Es un nombre. ¿Es un nombre propio? Sí. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde? En Apocalipsis 17, ya te dije. Me ha dejado impresionado, Cristian, de que logos sea un pronombre personal. ¿Por qué? Propio. Me ha dejado impactado. Bueno, mira, Franklin, en Apocalipsis se dice que ese es su nombre, el verbo de Dios. Te invito a que lo busques. Es un nombre, hermano. No, que no lo sepas no quiere decir que lo compartes. Acuérdate que está el nombre común y el nombre propio. Yo estoy hablando de nombre propio. Pero bueno, muy bien, seguimos. Franklin, la mayoría de las traducciones la ponen en mayúsculas, lo cual indica que es un nombre propio. Tu propia versión también. En mayúsculas. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, que todo, hijo, eso es educación básica. Los nombres propios, a diferencia de los nombres comunes, los nombres propios inician con mayúsculas. Sí, yo lo sé, pero cuando tú vas al griego está en minúscula. Hermano, pero ¿qué? A ver, hermano. Al español. Espérate un momento. Escúchame. En el griego, o son minúsculos, o son minuciales, o son unciales. O sea, o son todas mayúsculas o son todas minúsculas. Esta es una falacia. O me estás dando a entender como que si tú no supieras de esas cosas. 10 minutos contados. ¿Cómo que el acento que es mayúsculo y minúscula? Si hay minuciales y hay unciales. ¿Me escuchas, Cristian? 10 minutos. Sí. Contado. Bueno. Me dice cuándo comienzo para su interrogatorio al profesor Franklin. Espérame un momento. Ok. Listo. Franklin, mira, en Apocalipsis 5:13 se dice que en la escritura que todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se inclinan ante el que está sentado y al Cordero. Si es todo lo creado, ¿por qué Jesús no se unió con las demás criaturas a adorar al Padre si era un ser creado? En Apocalipsis 5:13, ¿me podrías responder eso, por favor? Frank. Espérate, estoy buscando el texto. Un momento. Si quieres, ponle el tiempo ahí para yo buscar el texto.
Paro, me dicen cuándo vuelvo a comenzar, por favor. Sí. Si son textos, entonces sería que lo pares. Revelación 5:13, como aparece en tu versión también. No te estoy hablando de adorar, te estoy hablando... ¿Comienzo otra vez el tiempo? Sí, ya, dale. Dale. Sí. Bueno, primeramente... En Apocalipsis... Sí, dime. ¿Me iba a decir algo? En Apocalipsis 5:13 dice, y oía toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, que está en el mar, todas las cosas que en ellos están diciendo. Al que está sentado el trono y al Cordero sean la bendición, la honra, la gloria y poder para siempre jamás. Y dice que le adoraron. Ahí la pregunta es, ¿por qué Cristo no se unió si era un ser creado? No, el problema es que el texto se está diciendo al que está sentado en el trono, no a los que están sentados en el trono. Fíjate que ahí, cuando vamos al griego, ahí aparece la palabra, por ejemplo, dice aquí, el que está sentado, ton, casemeno, epito, trono, caitú, arnio. Ahí aparece un artículo dativo singular neutro, dice ito, arnio. Está haciendo una diferencia, un contraste, que el que está sentado es uno y al cordero. El cordero no está sentado en el trono. Franklin, mira, ahí hay una conjunción copulativa caí. Sí, y el artículo indica que puede ser traducido como y o como también. Sí. Mira, hermano, vamos al punto. Yo no te estoy preguntando si se le debe adorar al cordero, no es esa la pregunta. Es ¿por qué el cordero no se unió con las demás criaturas creadas a adorar al que está sentado? Si era una criatura. Porque el que está sentado Contesta, es el que Franklin. recibe la honra. Está diferenciando al cordero. Dice, y... No, Franklin. Voy. Yo no te estoy preguntando. Déjame hablarte. Déjame hablarte, espérate. Si tú me estás haciendo la pregunta a mí. Dice aquí, y a el que está sentado sobre el trono, ahí aparece la preposición epi, sobre el trono, la preposición epidativa, y el cordero, y al cordero, y la honra y el esplendor y el poderío hacia las edades. Esa honra se la están dando las criaturas al que está sentado en el trono, no al cordero. ¿Te das cuenta? Frank, yo no te estoy preguntando. Te estoy diciendo que por qué las escrituras dice que al que está sentado y al cordero sea la gloria, lo demás. Pero sí, ¿el cordero está adorando al que está sentado o está recibiendo también? No, no está recibiendo. Franklin, la mayoría. No lo está recibiendo. El griego te refuta. Si buscas ahí. ¿Por qué? Déjame explicarte. Voy de nuevo. Dice aquí, la Reina Valera dice de esta manera. Dice, y oí decir al que está sentado en el trono y al cordero. Vamos a buscar la palabra cordero aquí, rápido. Al cordero, la palabra sea no aparece ahí en el griego. ¿De dónde tú sacas la palabra sea? Y ese invento tuyo. ¿Dónde está la palabra sea ahí? ¿Me puedes explicar? ¿En el griego? Es elíptico, Frank. Es elíptico. Es Mira, elíptico. Es elíptico. Te lo voy a decir, te lo voy a leer literalmente. Dice, lo que está debajo del mar y las cosas en ellos, todas las cosas en ellos, al que está sentado sobre el trono y al cordero. Ahí está el artículo. Se tiene la que diferencia que está sentado. Ok, digamos que no está sea. Y al cordero, la gloria, la honra. Franklin, el copulativo está uniendo la honra es para que está sentado, no para el cordero. Pero Franklin dice, y al cordero, Franklin. Ahí está el artículo dativo. ¿Cómo tú refutas eso? Está haciendo la diferencia. La conjunción copulativa más el dativo. No me vas a engañar con el griego porque sí he estudiado griego. Dime una cosa. ¿Está en dativo al que está sentado en el trono y al cordero? ¿Están en dativo, sí o no? Sí, Franklin, dativo, yo no tengo dativo que... neutro. Entonces, dativo neutro. Escucha,
cuando se Sí. encuentra la conjunción copulativa, esto es griego básico, no sé por qué tengo que explicarte esto, si ya tú lo sabes. Sí. A ver, Y ¿quién ve? está en dativo el primer Sí. término, y el segundo, después de una conjunción copulativa, Sí. se refiere a ambos. Esa ¿Quién honra. dijo eso? Cristian, estás mal. ¿Quién dijo eso? ¿Tú estás loco? ¿Por qué? ¿De dónde tú sacas ese disparate? ¿Por qué voy a Cristian, sacar este disparate, pero Franklin? El Cristian, ¿cómo griego tú lo vas está a decir? diciendo, Franklin. Espérate. Dice, Epitón trono kai tu arneo. Estamos viendo que trono es un sustantivo que antecede a un artículo dativo, ¿ok? Masculino. Y después viene la conjunción copulativa, correlativa, kai, sumado a un artículo. Cuando Walla dice que cuando la conjunción kai está antecedida a un artículo sumado a un sustantivo y después prosigue a un artículo con un sustantivo, no se refiere a la misma identidad. ¿Tú sabías eso? Franklin. ¿Walla lo dice? Franklin. Dime. El dativo que rige para esa honra lo rige también para el cordero, Franklin, porque ambos están en dativo. No tengo que explicarte eso. Mira, estás consumiéndome el tiempo. No te y estoy yo te voy a consumiendo. preguntar. Bueno, pregúntame otra pregunta. Escucha. Hasta la traducción en español dice al que está sentado en el trono y al cordero. Y al cordero. Porque ambos lo rigen los dativos. El caso dativo. Ahora escucha. Si el cordero es un ser creado, ¿por qué no le está atribuyendo adoración junto con las demás criaturas? Pero las criaturas ahí, ¿a cuál criatura se está refiriendo? A todas las criaturas, Frankie, que aparece ahí. Pero ahí aparece la palabra angelos. Aparece la palabra angelos. Angeloi, ángeles. No, por favor. A todas las criaturas que están en el cielo, en la tierra, en el mar, Franklin, todo es todo. Cristian, aquí no vas a poder torcer el griego. Aquí estoy yo. No lo vas a poder torcer. Franklin, pero si tú, el griego y el español te lo están diciendo claro. El español es una cosa y el griego es otra cosa. Hermano, está cerrado. No, yo no estoy cerrado. Yo no estoy cerrado. El que está cerrado eres tú. Mira, me estás consumiendo el tiempo. Bueno, vamos a otra pregunta. Todos los gramarios, Franklin, con eso que saliste se están riendo de ti. Todos sabemos eso. Bueno, que se rían. La honra y la gloria se la atribuyen pero es que yo no vivo de la opinión. Hay un artículo según la regla de Granville Chapman. Mira, escucha. Cuando hay un artículo y un sustantivo y hay una conjunción copulativa, un artículo y un sustantivo, se refieren a dos personas, pero el detalle es que están en el mismo caso, Franklin. No, está hablando de uno. Escucha, lo que se atribuye a uno se atribuye al otro. Tú lo sabes. Yo no sé por qué estás sacando esa tontería. Está hablando de dos sustantivos antecedidos a dos artículos. La famosa regla de Granville Chapman está hablando Franklin, de dos personas distintas. Este es griego básico, Franklin. Cuando se encuentra la conjunción copulativa acá ahí se puede entender por ti o por también. De manera que te lo puedo traducir así. Al que está sentado en el trono, también al cordero, sea la gloria, honra. Franklin, eso es básico. No me salgas con eso, me estás confundiendo. También. Mi pregunta es, escucha, mi pregunta es que si el cordero es una criatura de Dios, ¿por qué no se arrodilló con los demás y por qué no le atribuyó eso al que está sentado? Porque está excluyendo del que está sentado en el trono. Ya te lo he dicho ya. No hay exclusión, Franklin, porque está mencionando a los dos. El artículo dativo. El dativo, mira, el artículo dativo lo está haciendo la diferencia. Escucha, si solo fuera el que estuviera sentado, no aparecería la expresión y al cordero, Franklin, o sea, hermano, por favor, mira, contesta la pregunta, es muy sencilla. Si el cordero también se unió con esas criaturas, muéstrame en el pasaje de Apocalipsis 5 que el cordero también se arrodilló con las demás criaturas a honrar que está sentado. El artículo une con las criaturas, el artículo. No, es que no hay mención ahí directa, solo, no. Sí. No. Sí, Franklin, hay un artículo dativo, después la conjunción copulativa. Dime la versión bíblica que diga al que está sentado en el trono y al cordero con sus criaturas, por favor, menciónamela. Bueno, porque parecería que me está... Buscamos una traducción. La versión. Quiero ver, traducción. porque le veo que escúchame, la traducción del Nuevo Mundo no la traduce como tú estás pensando. Y a mí no me vas a tomar el pelo porque... ¿Cómo lo traduce? ¿Cómo lo traduce? Igual como te lo estoy diciendo. Pero realmente estás consumiendo tiempo. No quieres responder lo que te estoy preguntando. No, es que yo te estoy respondiendo. Yo te estoy respondiendo. Tú sabes por qué. Yo te estoy respondiendo. Me has llevado todo el tiempo a explicarte algo básico. Porque tú has querido, Cristian. Porque tú has querido.
No. Me está haciendo la misma pregunta No. reiterada, A ver, reiterada. Franklin, al punto. Contesta porque si no paro tiempo, porque es injusto que tú me hagas largas a una pregunta fácil y sencilla que me tienes que contestar. Me has hecho preguntas a mí cuando es mi tiempo para preguntarte a ti. Y yo sé Y que se fue el tú tiempo, en el Cristian. fondo sabes que estás Van 30 empapado de la vida. segundos de más de 10 minutos. Se fue el tiempo. ¿Cómo hacemos ahí? ¿5 y 5 más necesitan o qué? Porque él, cuando tú le hiciste una pregunta, él te cortó. Tú debiste cortarlo también y decirle, no me hagas preguntas. Recuerdan que esta parte era más de ustedes que del moderador. Dale 3 minutos más. Dale 3 minutos Está más. bien, está bien. 3 minutos más. Hey, hey. Gracias. Dale, 3 minutos. Ok, Franklin. Realmente no sé Hazme por qué otra sales con pregunta algo de tan... otro texto, para que no sigas con el mismo texto de Apocalipsis 5:13. Hay muchas Ok, preguntas que me puedes Franklin, hacer. fácil pues. Mira, según el postulado de los testigos de Jehová, dice que al ser Cristo, el Hijo de Dios, indica que Jesús es un ser creado, ¿sí o no? Sí, En nuestra enseñanza, tú dices. sí. Sí, es creado, Cristo. En nuestra enseñanza, en nuestra literatura, Ok, ¿no? por ser Sí. hijo de Dios, correcto. Por usar el término hijo de Dios es un ser creado, ¿sí o no? Bueno, la Biblia dice que los ángeles son hijos de Dios en Job 2 y capítulo 1 y versículo 2. Ok. Ajá. Mira, Franklin, yo no creo que Cristo haya sido hijo de Dios antes de venir, así que te pregunto, ¿tienes algún texto que indique que Jesús era hijo de Dios antes de venir a la tierra? Pero Quisiera que me tienes lo que preguntar. presentes para que yo crea que es real. No, es que no recuerdo ahora, imagínate tú. Pero eso, tienes que hacerme una pregunta si Cristo es creado o no. Claro, a ver, Franklin, tú estás diciendo que si Jesús es hijo de Dios, es un ser creado, porque todas las criaturas de Dios son hijos de Dios, ¿no? No, yo te estoy diciendo que en Job capítulo Yo lo 1 que y quiero, capítulo 2, sí, ya lo dijiste, los ángeles son hijos de Dios, no la hagamos la larga. Pregunta puntual. Preséntame un texto que antes que Jesús viniera era hijo de Dios, por favor, no tengo el texto. Yo no puedo saber todos los textos de porque la no lo Biblia, tienes. imagínate tú. Porque yo no soy una computadora. ¿Lo tienes o no? ¿Lo tienes o no, No Franklin? lo ¿No lo tengo. tienes? Ahora no lo tengo. No lo tengo ahora. Ajá. Ok, escucha, Franklin. Sí. ¿Sabes lo que le dijo Gabriel a María? ¿Mm? Con Ajá. ¿Qué relación a dice? este término hijo de Dios. Sí, el Hijo del Altísimo. Lucas 1:35. Oye, dice, y él dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá, ¿en qué tiempo está? ¿Pasado o futuro? En Lucas 1:35, tú dices. Sí, sí, sí. El Bueno, santo según el ser que español. nacerá, Espérate. ajá, espérate, Nata, dale tiempo porque lo va a buscar. Corta tiempo. Espérate. Bueno, Lucas según el español, 1:35. nacerá está al español. ¿Lo Está. corto o lo sigo? A ver, No, no, ponle pausa. Sí. una pausa. ¿Me dicen cuándo comienzo? Espérate un momentico, déjame que. Es que ahora tengo mala señal ahora. No, no quiere coger ahora. Bueno, al español, en griego ahora no sé decirte. En español está en tiempo futuro. Nacerá. Ok. Ajá, Mira, en griego está en tiempo futuro, hermano. sí. No, pero yo Y quería dice, el decirte santo si ser, es aurito o no, ¿me entiendes? Ya. es futuro. Bueno, el santo Se fue ser el que tiempo. nacerá, Hacer los 3 minutos. ¿Le dejo terminar la idea, Franklin? Sí, sí. Ok. dice, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Franklin, si Jesús apenas iba a ser llamado hijo de Dios, ¿cómo es que lo era? Un ángel que conoce a Jesús le dice, será llamado hijo de Dios. No es que lo era, Franklin. Entonces, ¿cómo Jesús puede ser creado? Si él llegó a ser hijo hasta su encarnación, no antes de eso. ¿Puedo responder? ¿Mm? Hello.
Cristian, que si Franklin puede responder. Sí, que responda. Bueno, la respuesta está en Juan 1:18. El monogenes Theos, engendrado. ¿Cómo Dios va a ser engendrado? Ok, ¿en qué versículo está? Si tú mismo lo dijiste. Tú mismo dijiste que Dios no puede ser engendrado en el tiempo. Y monogenes Theos significa Está hasta el uno. versículo 18, ¿verdad, Frank? Juan Está hasta el 1:18. versículo 18, ¿verdad? Juan 1:18. ¿Sabías que hasta el versículo 14 se encarnó? Escucha. Hasta el versículo 14 Jesús se encarnó. Desde ese momento hasta después utiliza los títulos monogenes, protótocos y todo lo demás. Tú no tienes texto que diga que Jesús es hijo de Dios antes de su encarnación, sino hasta después. Y me está citando un versículo cuando él ya se había encarnado. ¿Por qué Juan no le llamó? ¿Por qué Juan, escucha, por qué Juan no le llamó monogenes antes, sino que le llamó logos? Porque no era. Cristian, en Juan 1:18, Cristo no se le estaba diciendo que era el monogenes Theos estando en la tierra. Dice que estaba en el seno con el Padre. ¡Wow! ¿Qué clase de problemón te ha buscado? Entonces Cristo es engendrado. No, ni tan guau, hermano. Ni tan guau, hermano. Porque hasta el verso 14 dice que este logo se hizo carne. Y claro que es un monogenes que estaba, no estuvo. Que está en el seno del Padre. En Juan 1:18. Bueno, ahora dime una cosa. Entonces, si tú dices está, aunque a mí me suena como distorsión cronológica cognitiva, y te voy a explicar por qué. Porque en el momento que el autor escribe, ya Cristo está en el seno del Padre. O me vas a decir que cuando él se encarnó, había un Jesucristo allá en el seno del Padre. Entonces, ¿por qué Cristo entonces es el Dios engendrado? Explícame eso en monogenes. ¿Qué implica para ti monogenes? Bueno, no te puedo hacer preguntas, ¿verdad? Monogenes. Ya, esa es mi respuesta. Sí, te lo voy a contestar. Para mí, monogenes es único en su género, y Jesús es único en su género porque no solamente era Dios, sino también hombre al mismo tiempo. Único en su clase. No hay una clase igual que esa. Te pregunto entonces, Franklin. Si en la expresión dice está en el seno del Padre, entonces quiere decir que tú crees que hay un Jesús que estaba en el cielo en ese momento y otro en la tierra encarnado. No, si tú dices que Cristo es único en su clase, déjame responderte. Si tú dices que Cristo es el Dios unigénito, el único en su clase, entonces no puede ser de la misma clase del Espíritu Santo y de Jehová. ¿Cómo? No puede ser de la misma clase del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es el mismo Dios. Son tres dioses diferentes. Eso es triteísmo. Muchachos, se fue el tiempo. ¿Van a adicionar para saber? Porque la cosa está muy buena. Todo el mundo está contento. Bueno, hay unos que dicen que me quedó corto. Todavía me falta muchas preguntas. 10 minutos más de interrogación por ambos. 5 y 5. ¿Está de acuerdo, Cristian? 10 y 10. 10 y 10. Ajá. ¿Está de acuerdo, Cristian? Dale. Cristian, pero por favor. Hemos quedado corto. Dale. Escucha, si tú sientes que está haciendo tiempo, tú tienes que cortarlo. Él te lo hizo a ti. Tú tienes que hacérselo a él para que no se diga que él te quitó. ¿Listo? Vale, bueno. Comienza Franklin. Me dice no, es que me quemó tiempo. Sí, por eso, pero tú lo cortas así como él te cortaba. Él te decía, no me pregunte, respóndame sí o no. Hágale, presione. No, claro. Franklin, me dice cuándo comienzo. Ya, Cristian. Según Colosenses 1:16, la palabra protótocos implica que hay un nacimiento de Cristo ahí. Protótocos parcitiseo ahí en Colosenses 1:15. ¿Sí o no? Depende, Franklin. Depende, te voy a ser honesto. Podría ser que por el contexto, porque el verso 18 dice que para que en todo tenga la preeminencia. En ese caso, protótocos tiene un sentido preeminencial, no literal. Si es preeminencia en Colosenses 1:15, todos los primogénitos que tienen preeminencia son nacidos, ¿sí o no? Todos los primogénitos que son nacidos, ¿cómo es? Sí, por ejemplo, si la palabra primogénito para ti significa preeminencia aplicado a Cristo en Colosenses 1:15, mi pregunta es, aunque Cristo sea el prominente de la creación, ¿es nacido? ¿Sí o no? Bueno, yo te dije, Franklin, que todos esos títulos los obtiene Cristo en su encarnación. Es el único texto donde dice que Cristo es nacido de un parto, solo es en su encarnación. Pero desde su encarnación,
él ya tiene otro título que es primogénito, de manera que no es el primer nacido en tiempo, porque antes que naciera él, nació Adán, nació todos los demás. Pero es el ser más importante que se encarnó. Entonces es de preeminencia. En Colosenses 1.15 estaba encarnado ahí en Colosenses 1.15. Pablo está hablando desde su conocimiento, distorsión cronológica cognitiva, es decir, Cristo ya es el primogénito. Pero dice que a través de ese primogénito fueron pasados, creadas todas las cosas. No que en su estado era primogénito, sino que las cosas que fueron creadas fueron en el sentido pasado. Pero él actualmente es primogénito, porque ese título lo obtiene en su encarnación. Es la única forma de que un ser que pertenezca a una parte de las criaturas haya nacido de un parto. O dime tú. Muy bien. Según la Biblia trinitaria, Nueva Biblia Española, dice el nacido de toda la creación. No pone preeminencia la palabra primogénito. Pone nacido. ¿Está correcta la Nueva Biblia Española trinitaria? Si hablamos de traducción, cualquier cosa en gramática puede ser posible, Franklin. El detalle pero es correcta, es correcta. Yo estoy diciendo si es correcta, sí o no. Escúchame. Tienes que escuchar mi parte, lo que yo pienso. Sí, dale. ¿Ok? Porque yo voy a hablar de mí mismo. Yo no traduje esa Biblia. Ni estoy casado con ninguna versión bíblica. Pero quiero saber tu opinión, si está mal o está bien la traducción. Es que desde mi punto de vista, Franklin, la única forma en que Jesús haya nacido de un pacto y que sea parte de las criaturas es que Él se haya hecho criatura. ¿Me entiendes? Tú, en cambio, estás diciendo que Él nació de un parto en el cielo. ¿Y quién lo parió entonces, Franklin? Dios se empreñó. ¿Y será que lo que nazca de Dios es una criatura o es Dios? Es que eso no lo tengo que explicar yo, porque desde mi punto de vista, yo estoy claro que Cristo es un título, primogénito es un título que obtiene a través de su encarnación. Ok. Entonces yo sí puedo explicar eso fácilmente. Sí, en Colosenses 1.15, Dios, o sea, Cristo es el Dios invisible. Mira, Franklin, es que tú olvidas que Colosenses se escribió años después de la ascensión de Cristo. Entonces los apóstoles, para explicar a los cristianos que se refería a Jesús, le llama el primogénito de toda la creación. Yo no estoy hablando de primogénito, lógicamente, estoy hablando que si Cristo es la imagen del Dios invisible. Si Cristo es tú me preguntaste por primogénito, que si era, a ver, momento. Escucha. Tú me preguntaste si primogénito era nacido, que lo decían así las versiones bíblicas. Sí, ahora pero te estoy haciendo... No, te estoy haciendo otra pregunta de Colosenses 1.15. Cristo es bueno, el Dios tú que invisible. Es otra, no me digas que eso lo dijiste, no, es otra. No, es otra pregunta, claro. Colosenses 1.15, Colosenses 1.15, Cristo es el Dios invisible. ¿Cristo es el Dios invisible? Sí. No, no dice eso Colosenses. Dice que es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿la imagen no es una copia? ¿En qué sentido? Mira, Franklin, es que el problema es que yo noto que tú estás interpretando la Biblia a tu tiempo, ¿no? Tú piensas en fotocopiadoras cuando lees la Biblia. ¿Es así o no es así? ¿Qué significa para ti imagen para ti? No. ¿Qué implica? No, primero tengo que explicarte, escúchame, tengo que explicarte el sentido bíblico de lo que estos, escúchame, tú no puedes interpretar la Biblia a tu tiempo. Tú tienes que entender el contexto y el entendimiento histórico de cada palabra, porque las palabras y su significado cambian con el tiempo. Bueno, la palabra... Y te voy a explicar algo cuando... Escúchame, en griego, ¿qué significa? No. Vamos a la primera pregunta. Cuando te conteste esa, vamos a la otra, ¿ok? Sí, pero cuando la Biblia habla de copia, Franklin, en la antigüedad, una copia tenía el mismo valor que la original. Y te lo voy a hablar en los textos hebreos. Cuando un copista copiaba un texto hebreo, eliminaba lo que nosotros llamaríamos original, porque consideraba que la copia tenía el mismo valor que el original. Por esa razón, las copias del texto masorético hebreo llegan hasta el siglo X. Y una de esas que tenemos en alta estima es el Códice de Leningrado, después de que el Códice de Alepo desapareció. Pero para los hebreos, una copia era del mismo valor que un original. Así que tú me estás tratando de meter la interpretación que tenemos en el presente siglo con lo que entendían los apóstoles. Ok, entiendo. Ahora, en Colosenses 1.15, el término eikon significa
semejanza o igual. Bueno, para un autor de la Biblia de esos tiempos, para explicar algo así tan complejo, solo puede usarlo con el lenguaje que era común en su tiempo. Para ellos, una imagen era igual que el original. No es así como lo entendemos nosotros ahora, porque estás interpretando la Biblia en una mentalidad occidente y no oriental. Y ese es el problema que yo noto. Ustedes no están entendiendo la Biblia en su contexto cultural histórico. Voy. Entonces, Akon, para ti, ¿es semejanza o igual? Dime, una de las dos. ¿Semejanza o igual? Quiero saberlo. Bueno, se traduce como semejanza, pero ya te dije cuál es el entendimiento de la cultura de aquellos tiempos. Entonces no es igual, ¿verdad? Bueno, la palabra para nosotros, según la cultura occidental, no es igual, pero no creo que sea el mismo entendimiento de la cultura de aquellos tiempos. Y es que el problema es que estás eludiendo el entendimiento de la cultura oriental y la quieres zampar al occidental. Escucha, ¿es parecido? También se puede traducir como parecido. Parecido no es igual, ¿verdad? También se puede traducir como parecido. ¿Sí o no? Akon, la palabra Akon. Bueno, Franklin, yo ya te lo he repetido varias veces. Muy bien. En la cultura hebrea. Entonces Cristo no puede ser Dios. Porque es una semejanza y un parecido de Dios. En su estado humano tiene una semejanza. O sea, el ser humano, Franklin, el ser humano es semejante a Dios. Pero no es forma, Dios. ¿no? No Somos es Dios. a imagen y semejanza. Pero no somos dioses, ¿verdad? Claro, no somos dioses, pero es que él está hablando de su estado humano por el cual se le llama primogénito. Entonces Cristo no es el Dios invisible, es parecido porque es una copia, es una semejanza al Dios invisible, pero no es el Dios invisible. Y si no es el Dios invisible, no puede ser eterno. Ahí en Colosenses 1:16. Porque imagen ahí tiene un punto de partida. Esa es una lógica irrazonable, Franklin. Entonces, porque el detalle es que en Génesis 1:26 dice que Adán fue creado a su imagen e icona. Ahí en la Septuaginta griega. Entonces, Adán es Dios. ¿Verdad? ¿Cómo tú me respondes con la Septuaginta e icona? Eikon. Viene ahí aplicado a Adán. Entonces Adán es Dios Todopoderoso. No estamos diciendo que Adán es Dios Todopoderoso. Cuando se refiere a imagen o semejanza, siempre se refiere a su naturaleza humana. Aparece el mismo sustantivo. Yo te estoy diciendo, a ver, Franklin, nosotros somos imagen del Dios invisible también. Pero no eso no significa que sea Dios. Porque el apóstol Pablo está hablando no significa de que Cristo sea Dios. Significa. Déjame acabar, Franklin, déjame acabar la idea. Eso no significa, escúchame bien, porque está hablando de un título, primogénito de la creación, de manera que se está refiriendo a su naturaleza humana, la cual es imagen del Dios invisible, al igual que nosotros. Es por su naturaleza humana que lo adquiere ese título. Pero también Pablo dice que ese ser que se hizo carne también creó todas las cosas. Entonces me parece que tú estás confundiendo las sustancias y las esencias. Tiempo, muchas gracias. Vamos a los 10 minutos de Cristian. ¿Me dices cuándo, Cristian? Ok. Vamos. Listo. Ok. Franklin, ¿tú crees que Jesús no es Dios verdadero? No. Juan 17:3. Monoseos alesinos. Monoseo alesinos. Los tres términos que nunca se le aplica a Cristo. Monoseos alesinos. Ajá. Alesinos. Ajá. Ahí solo se aplica, dices tú, al Padre nada más. Sí, nada más. Y aparece una sola vez ese Franklin, fíjate en todo el Nuevo Testamento. Ya, o sea que tiene que aparecer exactamente igual. Franklin, y si te demuestro que Jesús es Dios, escúchame, si yo te demuestro que Jesús es Dios verdadero, dejas de ser testigo de Jehová. Único Dios te lo voy a demostrar. Primera de Juan 5:20 es el único texto que tiene. Tengo otro. Bueno, muéstrame.
Te lo Único demuestro. Dios verdadero. Único Dios verdadero. Monoseo alexino. No, a ver, la pregunta te pregunto. Si es único Dios verdadero, no puede haber otro, ¿verdad? ¿Qué Tiene pasaría que si la Biblia aplicarse te dice, al escucha, Hijo y al qué Espíritu pasa? Santo. Escucha, Sí. escucha. ¿Qué pasaría si yo te demuestro con la Biblia que Jesús es Dios verdadero? Único Dios Con la verdadero. Biblia. Único Dios verdadero. Me lo tienen que demostrar. Monoseos Ok, alecinos. mira, Apocalipsis 3:14. Escucha, Ajá, no ¿qué te me dice? pongas nervioso. Mira, No, yo no estoy nervioso. Apocalipsis 3:14 dice que Jesús. No me vengas con psicología Está bien, barata. Franklin, mira, No me vengas con psicología barata que no funciona. déjame Tú sabes que terminarme. conmigo no Ok, funciona. mira, Con otros sí. ok, Dale, mira, dime. mira, escúchame, ¿Qué dice escúchame. Apocalipsis 3:14? Este es mi Vamos a tiempo. buscarlo. Escucha. Dale. Ajá. Ajá, lo hallaste. Tiempo, Nata, para que lo encuentre. Ya lo tengo aquí ya. Ajá, léelo. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Dónde dice que es el Dios verdadero? La palabra Seo aparece ahí. Bueno, Franklin, ahora quiero que notes que Apocalipsis 3:14 dice el amén. Así dice el amén, ¿verdad? ¿y qué? Sí. Ese amén tiene que ser fiel y verdadero, ¿verdad, Franklin? Ajá, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sí o no? La palabra Dios aparece ahí. Ok, ahora busca Isaías capítulo 65, versículo 15. Quiero Isaías la frase. 65:15. Tiempo. Está fuera de contexto lo que estás diciendo. No, para nada. Ahí vas a Paro ver. el tiempo, no lo paro, muchachos. Al fin, lo está buscando, porque si lo Para el paro, pero tiempo, no lo porque busca, estamos buscando. pero si él no lo busca, es infructuoso. Quiero saber si lo paro, si él lo va a buscar. ¿Lo busca? Mira a ver si lo puede leer, así lo busca él y lo busco yo. ¿Me entiendes? Que lo lea. Isaías, Ahí está para el ti. tiempo parado. Dígame cuándo comienza otra vez el tiempo. Ahí está parado. Ok, ya, Nata. Ok. Voy a leerlo. Dice, el que bendijera en la tierra, en el Dios verdadero se bendecirá. Franklin, ¿sabías tú que en el texto hebreo, el Dios verdadero que aparece ahí, ¿sabes cómo dice? Dice ¿Cómo Elohim, dice? amén. Elohim, amén. Ajá. Y Tienes un texto donde diga que el amén es el Padre. Porque yo tengo un texto en Apocalipsis 3:14 que dice que el amén es Jesucristo. Y mira cómo lo traducen la mayoría de las versiones. Lo traducen como esa parte, amén. La Septuaginta, sí, lo traduce me impresiona la hermano, la torcedura que verdadero. tú estás haciendo. O Y tú otras estás versiones lo traducen atropellando la como fiel. morfosintaxis griega. Escúchame. Ajá. La palabra No, Dios, hermano. búscamela ahí. Mira, el En Apocalipsis Apocalipsis. 3:14. Escucha. Cristian, búscame la palabra Zeus en Apocalipsis 3:14, por favor. Ok. Franklin. Apocalipsis 3:14 dice que el amén, él es el amén. Si tú te vas al Antiguo Testamento, porque Apocalipsis está, escúchame, déjame hablar. Es mi tiempo. Yo te estoy respondiendo. Apocalipsis 3:14 dice, no, espérame, déjame hablar. En Apocalipsis 3:14 dice que es el amén. El único que aparece como el amén solo aparece en Isaías 65:16 y dice que es Dios el amén. Y la Septuaginta lo traduce como el Dios verdadero, aletinos. Y Apocalipsis 3:14 dice que no solamente es el amén, sino el fiel y el verdadero. Mira la mayoría de traducciones que traducen Isaías 65:16 y vas a observar que lo traducen como verdadero, tú estás como fiel respondiendo, y como tú me amén. estás haciendo preguntas. Tú me tienes que interrogar, déjame responderte, ¿no? No, tú dijiste que no sabías, yo ya te lo demostré. Entonces, no, Franklin, déjame responderte, Cristian. Jesucristo, según Apocalipsis 3:14, es el amén, y el amén es el Dios verdadero de Isaías 65:16. Cristian, aquí tengo el griego. Cristian, tengo aquí la morfosintaxis griega. Voy a responderte.
Estás atropellando la morfosintaxis griega, ¿ok? De verdad. Sí, Qué la estás. barbaridad. No, tú eres un suicida en la morfosintaxis griega. Voy. Dice en el griego, dice aquí, ho amen, ho martus, ho pistos, kai alesinos. ¿Dónde aparece seos alesinos? Monoseos alesinos o seos alesinos. Búscame. Bueno, recuerda algo, Franklin. El Apocalipsis es una cita de muchas citas del Antiguo Testamento. No aparece. Búscame, escucha. Búscame. ¿Quién es el amén en el Antiguo Testamento? No aparece, Cristian. Seos alesinos. Búscamelo en Apocalipsis 3:14. Y dejo de ser testigo de Jehová. Seos alesinos aparece en Isaías 65:16. De manera que si Jesús es el amén, es el Dios verdadero de Isaías 3:14. Yo lo quiero en Apocalipsis 3:14. Totalmente. No, mijo, no. Otra pregunta, no, Frank. Estás loco. Otra pregunta, Frank. Búscame. Ustedes vieron que Cristian no pudo demostrar seos alesinos ahí en Apocalipsis 3:14. Tuvo que recurrir Sí, lo demostré. a Isaías. No, no ha demostrado nada. ¿Por qué? Hazme otra pregunta. Dale, hazme otra pregunta. Dale. Ok. Ok, Frank. Una pregunta endeble. Pregunta endeble. Dale. Ok, Franklin. Juan 1:1, tú me dijiste que no se refiere que en cierto sentido tú justificas el artículo indefinido. Según la regla de Caldwell, no puede ir un artículo indefinido porque el predicado nominal es demasiado enfático como para ser indefinido. ¿Por qué tu traducción lo traduce como indefinido? ¿Pero qué tiene que ver con la eternidad de Cristo? Es una pregunta ¿Ves? que habla de la eternidad Franklin, de Cristo. ¿qué dice este libro sobre el entendimiento de esa última cláusula? Dice que lo que es lo que es Dios articulado, Hotheos, lo es también Hologos. Eso lo dice, de manera que si el Hotheos es eterno, el Hologos es eterno. De manera que si el Hotheos es increado, el Hologos lo es, porque este libro, razonamiento a partir de las escrituras, lo dice, Franklin. Pero tiene que ver con la eternidad de Cristo. 1:1. La cláusula. Claro, porque está en su sentido cualitativo equitativo. Y lo dice, no lo digo yo, Franklin, lo dice el esclavo. Mira, página 209. ¿Quieres que te lo lea? No tienes ¿Quieres que te lo lea, Franklin? Pero ¿para qué lo vas a leer? ¿Por qué no lo voy a leer? Tú no me estás haciendo preguntas. Para tiempo, Nata, voy a leerlo. O tú vas a leer un párrafo. Estás quemando tiempo, brother. Franklin, ¿por qué? No, Ok, te lo voy a hacer de pregunta. Ya que escúchame, si tú quieres, puedes leerlo. Allá tú, porque estás perdiendo tiempo tú. Yo lo que te estoy ayudando. Léelo. Ok. Frank, aquí. Te lo voy a leer. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo que Dios era, la N dice, lo que Dios era, la palabra lo era. Y en esto está de acuerdo tu esclavo en que es una traducción correcta. De manera, Franklin, que si el Hotheos es eterno e increado, ¿qué crees que es el Hologos? Si el principio lo está dando tu propio esclavo, Frank. Entonces, ¿cómo es que ustedes después clavan el artículo indeterminante? Explícamelo, Frank. Pero es que ahí el esclavo no está diciendo que Cristo es eterno. ¿Quién te dijo Dios? Está diciendo lo que era el Padre. No, es que el problema es que yo sé que, como atributo. Frank, el problema es que yo sé que tu esclavo mete siempre las de andar. Eso no me extraña. Yo lo que te estoy preguntando es que me digas por qué metieron las de andar. Porque esa declaración de lo que es el Hotheos lo es también el Hologos. Porque Seo se puede traducir como divino o poderoso. Es atributivo. Lo que es el Padre Franklin, es lo que es el Hijo. Franklin, ¿sabes lo que dice Wallace con relación a la escucha? ¿Sabes lo que dice la gramática de Wallace con relación a la expresión divino? Yo sé que ustedes tienen un entendimiento de la expresión divino que ningún gramario de ustedes ningún gramario los apoya a ustedes en esa expresión divino. Pero para Wallace, divino es igual a Dios. Así que eso no me está diciendo nada
está reforzando. Muchachones. Con el tiempo también se fue el internet un poquito, Cristian. Sí, se fue un poco ahí. Bueno, ha sido un debate muy interesante. Creo que merece una segunda parte. Han quedado bastantes argumentos que sé que quedaron en el tintero. Muy bueno, fue caliente, pero creo que mantuvieron el respeto, muchachos, la cordialidad. Los felicito por eso. Gracias por hacerlo tan interesante. Buen nivel. Entonces, hasta una próxima oportunidad para ustedes dos, queridos apologistas, y para ustedes también, querida audiencia. Dios los bendiga. Pónganle un me gusta en el canal de Franklin, en el canal de Cristian y en el canal de este servidor. Compártanlo para que sigan las personas investigando este tema, ya que quede inconcluso. ¿Para cuándo otro debate? Ustedes dirán. Últimas palabras de parte de ustedes. No sé si él quiere hacer una segunda parte utilizando otros argumentos, ¿no? Le digo yo. O quiere hacer otro debate, no sé, el Alfa y Omega. No sé, Cristian, si quiere. Está meditándolo, bueno. Está sin micrófono, Cristian. Sí, tiene que desactivar el micrófono. ¿Qué debate quieres hacer, Cristian? Sí. Bueno, ¿El tendría Alfa y que pensarlo porque por lo general en el asunto del Alfa y Omega estoy de acuerdo contigo, Frank. En el asunto del Alfa y Omega solo se atribuye al que está sentado. Ya, ok. Pero sí que hay términos del Alfa y Omega que es ambiguo en Apocalipsis 22, pero no se necesita eso para demostrar que Jesús es todopoderoso, pero ese tema ya lo dimos, ¿no? Ese tema ya lo abordamos. Sí, no sé qué tema. A ver, Bueno, entonces despídense y luego hablamos por WhatsApp. ¿Qué tema? Nos quedamos corto con este tema de Juan 1.1. Me gustaría Juan 1.1. Nos vamos directo a la gramática de Juan 1.1. De gramática, ya, Juan 1.1, dale. La semana que viene. Cristian. El viernes que viene, ¿quieres? Excelente. Sí, el viernes próximo. Ya sabes, Natanael. Si quieres poner el anuncio desde mañana para yo poder compartirlo, porque siempre es bueno, porque a última hora la gente... Sí. Yo no pude avisar a mis hermanos. Yo no sé si estarían aquí porque... No, sí, habían varios testigos de Jehová en el chat, sí, señor. Varios. Yo no pude ver el chat, de verdad que no pude. Está bien. Bueno, muchachos, ha sido un privilegio tenerlos acá en el canal y estar en el de ustedes también. Hasta una próxima oportunidad.